Pues el concepto realmente de la memoria comenzó con el concepto del tiempo en mi primer mural. Me di cuenta que realmente ese es el tema que siempre he querido explorar en mi obra desde que comencé a pintar a los 18 años, y siempre estuvo ahí ese concepto de una forma sutil e inconsciente. Y yo no sé cómo es la vida, pero cuando me volví mamá, algo sucedió en donde eso salió a la superficie, y de una forma muy intensa. Y pues por eso comencé a tratar de explorarlo de una forma que partía de lo que es la experiencia del tiempo para mí. Y en cada mural he tratado de explorar una parte diferente de lo que es el tiempo para mí. En este mural, sí, como cuando vine a ver el espacio, tenía varias ideas, y el espacio sí es mi tercer mural, y sí ha comenzado a decidir por mí hacia dónde va la obra. Entonces, cuando llegué aquí y vi que habían 3 muros separados, ya eso estaba decidiendo por mí que algo tenía que tener un concepto que se unía, pero al mismo tiempo estaba fracturado, estaba ya dividido por mí. Y entonces eso me llevó a pensar en que la experiencia del tiempo, cuando la tratamos de recordar en nuestra vida, es así, está fracturada, está dividida o está olvidada, y nunca es constante. No es cuando uno trata de recordar algo, aún algo que acaba de suceder hace 5 minutos, ya no es una imagen constante, fluida. Está ya afectada por otro pensamiento que tuve, o por cómo sucede físicamente en nuestro cerebro, que se guarda la información, y se queda fracturada físicamente en nosotros, ya está fracturada. Y la única forma que la podemos hilar realmente es a través de la historia que contamos, para que todas esas pequeñas imágenes del momento vuelvan a fusionarse y a tener una trama. Y entre más contamos una historia, más nos repetimos y volvemos a reconstruirla, y pierde realmente pues lo que fue la realidad en ese momento. Se vuelve otra cosa, se vuelve la historia. Y entre más lejana se va en el tiempo, más la perdemos, hasta que no queda nada más que ruido. Seguramente en nuestro cerebro estará ahí la información, pero nuestra capacidad de llegar a accesarla se vuelve más difícil. Pienso mucho en mi abuela, que sufrió de Alzheimer's, y ahí habían memorias, sí estaban, pero era imposible llegar. Y por eso me interesa explorar este concepto de que llega un punto en donde estas fracturas del tiempo, de nuestra memoria, ya son tantas que ya es imposible ver la imagen. El concepto de lo efímero es algo muy nuevo para mí. Nunca pensé, cuando empecé a hacer mi obra, a hacer pinturas y a dibujar, jamás pensé que yo era capaz de destruir una obra. En general creo que soy más aferrada a las cosas, especialmente a las cosas que cuestan trabajo crear, pero yo en general creo que el arte que uno va creando a través de su vida como artista, su obra evoluciona y cambia con su vida, y afecta, bueno, no afecta, está completamente ligado a lo que está sucediendo. Y para mí, cuando comencé estos murales y decidí que fueran efímeros, fue una decisión muy consciente, a partir de experiencias en mi vida que sentí que era importante aprender a dejar ir no solo lo físico, pero a dejar ir conceptos, a dejar ir ideales, y aceptar lo que hay y gozar lo que hay, simplemente. Y por eso fue importante para mí ponerme, primero, el primer mural fue una prueba para mí,
para ver si lo lograba, y fue increíblemente fácil dejarlo ir, y me sorprendió mucho. Y de ahí se vuelve una experiencia muy bella, poder hacer algo en donde dejo no solo mi marca en un muro, pero mis manos, a veces sangre, porque trabajo de una forma muy intensa, y después poder decir, ya, se hizo, y lo dejo a que esté y se vaya cuando tenga que irse. Y eso va ligado al concepto del tiempo, a que todo es efímero, todo tiene su propio tiempo. En el mundo de la física, que me ha ido interesando mucho más, está ya comprobado que cada molécula, cada átomo tiene su propio tiempo. Todo es completamente relativo, y si uno piensa en eso, se vuelve un poco más fácil dejar ir. Y por eso que esta obra tenga una fecha específica en donde se destruye, es lo mismo que un cuadro algún día va a acabar destruyéndose. Mi primer impulso del mural fue por una experiencia propia de mi vida con mi hija, y de ahí decidí que quería explorar ya conscientemente el tiempo. Y cuando empecé a explorar eso, me di cuenta que ya había empezado la investigación sobre eso sin hacerlo conscientemente, ¿no? Ya uno de mis poemas favoritos que he leído, no sé, tal vez 10 veces en mi vida, o ya tal vez más, es La Piedra del Sol, de Octavio Paz, porque siento que expresa pues exactamente lo que yo he sentido, ¿no? En relación al tiempo, en mi experiencia del tiempo, en la experiencia de lo ligero que puede ser, y de lo pesado, y de lo, pues el vértigo que da cuando uno piensa en lo que implica el tiempo, porque siempre implica un fin. Y eso es tan gigante que es muy difícil de digerir. Y parte es por eso que también quería trabajar con un concepto efímero en mi obra, para poder trabajar con el hecho de que hay un fin, con el hecho de que hay una muerte. Y por eso ese poema para mí es muy importante. Y a cada rato estoy regresando a él, a las palabras, porque siento que pintan una experiencia muy precisamente humana, muy diferente a lo que es en la física, que también he estado investigando eso, pero al mismo tiempo, no sé, creo que hay un vínculo en el hecho de que es relativo, en que es relativo a cómo una persona lo vive, en que es relativo a nuestras capacidades mentales de recordar, y a que es relativo a que cada quien tiene su propio reloj, su propio tiempo. La nube surgió en unos dibujos cuando realmente ni sabía por qué lo estaba haciendo, solo traía una obsesión con tomar fotografías de nubes, y dije, bueno, ¿por qué no comienzo a hacer dibujos de ellas? Y empecé a cuestionarme por qué la nube, por qué estaba surgiendo tanto. Y cuando empecé a pensar en el tiempo, me di cuenta que la nube era para mí un perfecto ejemplo de lo que es, porque es más un concepto que un objeto. Está en constante, como dices, un constante cambio, transformación, y para mí eso, así se siente la vida, así se siente el tiempo, se siente en constante transformación, imposible de capturar el momento. Cuando la ves y crees que ya le encontraste la forma, ya cambió. Y así se siente mi búsqueda de capturar el instante, el ahora. Y de cierta forma, por eso creo que está relacionado el material que uso a ese intento, porque el carbón, solo uso carbón y goma de borrar, y el carbón es algo que es lo primero que usamos para dibujar como seres humanos. De ahí viene un impulso
del ser humano de dejar una marca, de decir, sí hubo este instante, sí existió este momento en donde dejé mi mano en la pared, en donde dejé una raya. Y es muy primitivo ese instinto, y todos lo tenemos. Y me interesa eso, me interesa que venga de esa historia, me interesa que venga de ese impulso tan sencillo, simplemente de intentar dejar ahí una marca de que existimos. Quise tratar con las nubes, al hacerlas como una sola línea en un mismo plano. Quise tratar de hacer como una idea de lo que es la línea del tiempo, en donde supongo que este muro representaría el ahora, y en el siguiente muro se comienza a fracturar más y más y más, hasta que lo único que queda es ruido de las líneas negras, como el ruido mental en donde ya no puedes accesar esa memoria, esa imagen, que tal vez atrás está, pero ya no puedes llegar a ella. Casi toda mi vida he planeado mucho, ¿no? Tengo miles de libros con dibujos e ideas, y me gusta mucho usar referencias reales, pero no ha funcionado en los murales eso, no funciona. Viene de un impulso mucho más inconsciente, mucho más, visceral, y no puedo estar distraída viendo imágenes. Tengo que solo trabajar a partir de la intuición. Tengo un poquito de idea de lo que quiero. Sí sabía que quería que se sintiera que estuviera en un mismo plano, que se sintiera una línea, pero realmente pues no, casi no hice ningún bosquejo, tal vez uno muy sencillo, pero realmente después de haberlo pensado y digerido en mi mente y venir mucho al espacio. El espacio afecta mucho mi decisión, lo guía y lo cambia bastante. Y ya que comienzo la nube, la forma de la nube es guiada hasta por la textura del muro que no descubro hasta que esté mi mano sobre ella, y tal vez la pintura blanca de abajo, alguien dejó un pequeño trazo y yo uso eso para comenzar a guiarme. O una esquina, por ejemplo, empieza a tener su propia vida y cómo va a dar la vuelta y conectarse con el otro muro. Entonces, sí hay planeación, pero más conceptual que de lo técnico. Lo técnico realmente lo estoy decidiendo aquí ya presente mientras que estoy trabajando. Yo tengo mi intención y mi razón por hacer algo, y lo comparto precisamente para recibir otra interpretación y otra experiencia. Si alguien logra conectar con la experiencia que yo estoy teniendo, qué bonito, pero si encuentran otra, también se me hace igual de valioso. Creo que eso es lo mágico del arte, que eso ya no está en mis manos, eso ya está en la interacción con el otro.